Ahorita que empiece la grabación. Mire, están bien padres mis lentes, ¿no? De lujo. Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues hoy vamos a comenzar con un poquito de luz, ¿verdad? Con estos lentes que me hicieron favor de regalarme hace poco tiempo, ¿no? Y bueno, pues dije, hoy me los voy a poner para comenzar la clase. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Buenos días. Y bueno, vamos a seguir trabajando sobre este tema de sistemas de la partícula. Sistemas de partículas de la parte del tema de mecánica, ¿no? Y bueno, pues me presento rápidamente, pues mi nombre es Jesús, ¿verdad? Jesús Villegas, J. Jesús Villegas Auxilio, pues bueno, soy el que, de otra manera, vamos a comenzar parte de este ejemplo que, bueno, está en el pintarrón, todavía no lo termino de escribir, pero bueno, ahí estamos con ello, ¿no? Entonces, si gustan, vayan tomando nota de ello, en lo que termino de escribirlo, escribir el problema, ¿no? Entonces, el ejemplo nos habla de dos cuerpos que tienen masas, en este caso M1, y también tiene en este caso 2M, ¿no? Que se refiere a, la letra M se refiere a las masas, ¿no? Y se dirigen uno hacia otro. ¿Sí se alcanza a distinguir el color de la tinta, ingenieros? ¿O está ya muy tenue? Por favor, indíquenme. ¿Sí se ve todavía? Sí se ve, profe. ¿Sí? ¿O se ve un poquito muy borroso? Entonces, de masa 2M, ¿sí? Perdón, aquí sí está bien, 2M, retrocede con una velocidad v sobre 3, punto y seguido, y nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es entonces la velocidad? ¿Cuál es entonces la velocidad? Ahorita me desplazo para que puedan seguir escribiendo el enunciado en sus notas. ¿Cuál es la velocidad con la que se moverá? Con la que se moverá, en este caso con la que se moverá el cuerpo. Voy a continuar aquí, el cuerpo, en este caso de masa, en este caso M. ¿Sí se distingue el color de la tinta, ingenieros? Pienso que no, fíjense. Siento que ya están muy agotados. El cuerpo de masa M. En este caso E, está el cuerpo de masa, en este caso M. Y cerramos la pregunta, ¿no? Ok. Retrocede con una velocidad, déjenme marcar aquí. Retrocede con una velocidad. Vale, ahí está. Creo que ya se observa un poquito más. Hacia otro con la misma. Déjenme escribir aquí. Sí. Hacia otro con la misma. Aquí es hacia. Se dirige uno hacia otro, hacia el otro. En este caso con la misma velocidad. Creo que ya se aprecia un poquito mejor, ¿verdad, ingenieros? Por favor, indíquenme. Por cierto, ¿escuchan mi voz? ¿Se escucha eco cuando estoy hablando, ingenieros? No, profe, todo bien. ¿Se escucha bien? Porque luego de repente... Adelante. Sí, porque luego lo que alcanzo nada más a escuchar es a veces es por el reflejo. Perdón, porque estoy acá, se escucha eco. Entonces sí me han comentado que de repente sí se escucha esa, porque como uso otro micrófono, entonces sí me gustaría que me indiquen, pero dice que todo está perfecto, pues más que bien, ¿no? Bueno, entonces tenemos el ejemplo, dice dos cuerpos con masas M y 2M se dirigen uno hacia el otro con la misma velocidad, pero opuestas. Luego nos dice, justo después del choque, el cuerpo de masa 2M retrocede con una velocidad v dividido entre 3. Y pregunta, ¿cuál es entonces la velocidad con la que se moverá
el cuerpo de masa M1, ¿no? Entonces, para esto vamos a hacer un pequeño dibujo en el cual vamos a representar, pues, esos dos cuerpos, ¿no? O esas dos masas. En este caso voy a escribir, lo primero, vamos a tener aquí una figura. Vamos a poner dos cuerpos, voy a poner en este caso este recuadro de este color, y bueno, de manera ilustrativa, pues otro recuadro de otro color, ¿no? Son al final de cuentas masas, entonces lo que se pretende es identificar de una u otra manera lo que vamos a hacer. Entonces, para eso, aquí tenemos nuestra superficie en la cual se están trabajando estos dos cuerpos. Entonces, para ello tenemos que indicar que tenemos un cuerpo 2M, así lo voy a indicar, 2M, y otro que en este caso es M, ¿no? Que tienen esas respectivas masas. Para ello, entonces tenemos nosotros que identificar, como nos dice el enunciado del problema, entonces esos dos cuerpos tienen esas dos masas. Se dirigen uno hacia otro. Entonces, lo que nos está dando a entender es que esos cuerpos se dirigen uno hacia el otro. Entonces, por consiguiente, va a existir, en este caso aquí como lo estoy planteando de este color, ¿sí se alcanza a ver este color, ingenieros, este tono? De ese color, de color azul. Sí, sí. Ok, entonces, por consecuencia, esos dos cuerpos que tienen esas determinadas masas, pues obvio, aquí vamos a indicar que este cuerpo tiene la masa 1, por consiguiente va a tener una velocidad, que le vamos a llamar velocidad V1 igual a la velocidad V, ¿ok? Del otro lado, sucede lo mismo, entonces vamos a tener un cuerpo con masa M subíndice 2, porque al final de cuentas son dos cuerpos que tienen diferentes masas, y de igual forma, ¿no? Va a tener una velocidad subíndice 2, la cual también la vamos a hacer igual a esa velocidad, ¿no? A V. Esa va a ser parte de esas situaciones, ¿no? Pero a su vez, entonces ahí nos dice, ¿no? Dos cuerpos con masas M y 2M se dirigen uno hacia el otro con la misma velocidad, por eso estoy indicando que tienen la misma velocidad, aunque estoy indicándolas de diferente color respecto a la masa, pero son la misma velocidad, pero opuestas. Entonces aquí ya lo estoy indicando, ¿no? Luego dice, justo después del choque, entonces, el momento que impactan, dice que el cuerpo de masa 2M retrocede con una velocidad V sobre 3, o sea, esa velocidad dividida entre 3. Entonces ya nos está diciendo que este cuerpo, en su debido momento, cuando sea el impacto, entonces se va a retroceder, aquí lo voy a escribir de color oscuro, se retrocede el cuerpo 2 con una velocidad V subíndice 3. Entonces aquí vamos a ponerle, bueno, yo le escribí la letra U subíndice 1, respecto a esa masa y a ese cuerpo, a esa velocidad, entonces aquí le puse U subíndice 1, ¿no? Luego dice, ¿cuál es la velocidad con la que se moverá el cuerpo de masa M? Entonces, de igual forma, al haber un impacto entre esos dos cuerpos o entre esas dos masas, pues también va a existir otra velocidad que se llama U subíndice 2. Pero para eso nos está diciendo entonces la pregunta, ¿sí? ¿Cuál es entonces la velocidad con la que se moverá el cuerpo de masa M? Entonces nuestra incógnita va a ser esta que estoy escribiendo en ese círculo. No tenemos datos, pero nos está pidiendo que desarrollemos una fórmula en el cual vamos a tener como función, vamos a encontrar, en este caso, la velocidad. Algunos autores le llaman velocidad de retroceso, velocidad después del impacto, tienen algunos otros nombres, ¿no? Pero a final de cuentas, cuando los dos cuerpos choquen, pues obviamente, recordando, ¿no?, que a toda fuerza le corresponde una acción de igual y sentido opuesto. Entonces aquí estamos observando que está en este caso, esta situación, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento, ingeniero? ¿Sí está quedando todo claro? ¿Se ven las imágenes? ¿Se ve la imagen, el texto, ingenieros? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo están? No, profe, todo bien. ¿Qué dicen? ¿Ah, sí? ¿De la clase de ahorita? Perdón, ingenieros, es que tengo unas visitas, pásenle, estamos en clase. Pásenle, aquí nos van a hacer favor les presento a unos muchachos, ¿ya los conocen? ¿Sí los conocen? ¿No, verdad? Sí, sí lo conozco. ¿Sí lo conocen? Yo Este vato es también. bien borracho, profe, no le crea. No, se está grabando, jóvenes, se está grabando. Bueno, sale pues gustan verlos, muchachos. Ahorita nos vemos pues.
Al rato paso a saludarlos allá en el evento. ¿Lo van a pasar por TV Lince? La página del Tecno. Bueno, les hacemos una invitación. Va a ser la ceremonia de graduación, de graduación. Va a empezar unos que como a las 10 más o menos, por si gustan conectarse en su momento a TV Lince, ahí van a ver el evento de la ceremonia de, sí, titulación, ¿verdad? Titulación. Ok, bueno, pues gracias, jóvenes. Nos vemos a ratito, ya paso a saludarlos. Y nos tomamos una foto también. Cuídense. Sale pues, bueno, entonces, como ustedes saben, hay algunos compañeros están haciendo parte de sus actividades complementarias aquí en la institución, entonces pues ellos aquí nos están haciendo a favor de cubrir un evento que se va a realizar, como les decía, aquí en unos cuantos minutos, aquí en la explanada del Tecnológico de Celaya, ¿no? Bueno, entonces regresamos aquí al punto, ¿verdad? Ya después de este pequeño anuncio, pequeño paréntesis, pues continuamos, ¿no? Para ello, debemos recordar que existe el principio o ley de la conservación de la energía, ¿no? Entonces, esa ley o principio de la conservación de la energía, pues nos indica, ¿no?, que tenemos que hacer la representación de cómo se va a comportar este caso, ¿no? En el ejemplo que estamos hablando, ¿no? Para ello, entonces tengo que hacer ese planteamiento, ¿no?, en relación al ímpetu, en este caso, de ambos casos, cuando es el choque y después del choque, ¿no? Eso es lo que tenemos que empezar a indicar. De acuerdo a la fórmula, ¿no?, que en este caso P se refiere al ímpetu, es igual a una masa multiplicada por la rapidez, que como hemos comentado, la rapidez es la magnitud escalar de ¿quién? De la velocidad. Entonces, para ello, pues tenemos que hacer ese planteamiento, de tal manera que me va a quedar, ¿sí se alcanza a distinguir la tinta de color negro, ingenieros? Lo que pasa que estaba pensando escribir, voy a intentar escribir con la tinta negra, y vamos a ver si no se pierde el color, ¿no? Porque sí se me están agotando los marcadores, ¿no? Entonces tenemos la masa 1 multiplicada por la velocidad v subíndice 1 más la masa 2 multiplicada por la velocidad, en este caso número 2. Eso en relación al primer esquema antes del choque, ¿no? Después del choque nos va a quedar la masa 1, en este caso u subíndice 1, más la masa subíndice 2 por la velocidad u subíndice 2. ¿Sí se alcanza a distinguir eso, ingenieros? ¿No se ve un tanto muy claro la tinta de color negro? ¿Sí me escuchan? Ok. Entonces, recordando que la velocidad U1 y U2, ¿dónde lo escribimos? Aquí como nota, ¿no? Déjenme poner este marcador de este lado. Entonces, me queda U subíndice 1 es igual a U subíndice 2, bueno, más bien coma, ¿no? Porque no son iguales. No son iguales, esa es la incógnita. Aquí les vamos a escribir como la velocidad. También este marcador ya se nos agotó, ¿verdad? Se le llama velocidad de retroceso o velocidad después del accidente, pero vamos a ponerla así, ¿no? Velocidad de retroceso, no sé si sea la palabra retro, eso, o después del impacto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos aquí como 1 y U subíndice 2, que al final de cuentas son las incógnitas que tenemos que encontrar para resolver este ejemplo, ¿no? Bueno, ya después de que hicimos ese planteamiento, entonces ahora pues tenemos que empezar a jugar con las diferentes fórmulas que tenemos, ¿no? En el caso de la masa 1, sabemos que equivale a 2m, ¿no? Pues hay que hacer sustituir la equivalencia. Para el primer bloque, entonces voy a escribir m subíndice 1. Entonces, en el caso de m subíndice 1, lo voy a sustituir por lo que vale. En el caso de la velocidad de la masa respecto al cuerpo de masa 1, pues hay que sustituirlo por v. En el caso de la masa 2, de igual manera vale o equivale a m. Y luego la velocidad número 2 de ese cuerpo, de esa masa 2, pues equivale a v, ¿verdad? Entonces hay que empezar a sustituir los respectivos datos que tenemos, y de igual forma, del otro lado de la igualdad, sabemos que en este caso la masa m1, que de hecho aquí nos menciona, no nos menciona nada en relación, bueno, igual, correspondería al valor de m, de 2m,
Luego la velocidad U sub índice 1, ahorita vamos a checar cómo la podemos obtener, más la masa 2, que en este caso va a ser pues la masa M como tal, ¿no? ¿Sí? Y luego la incógnita que es U sub índice 2. Pero aquí hay un dato que ahorita les voy a comentar. Entonces empezamos a sustituir los valores. Voy a utilizar otro color para hacer la representación, ¿no? La sustitución más bien. Entonces la masa M1 equivale a 2M. ¿Okay? Luego la velocidad, en este caso V sub índice 1 es igual a ¿quién? Pues es igual a V. Luego más, en este caso la masa 2 equivale a M, ¿sí? Y la velocidad V sub índice 2 pues es igual a V. Nos queda de esa manera, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, ingenieros, hasta el momento? ¿Algún comentario? Bueno, continuamos, ¿verdad? Continuamos con lo siguiente. Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Nada más que aquí fíjense que hay algo interesante que espero que lo estén observando, ¿no? Si ustedes se fijan, estamos en un plano horizontal. En ese plano horizontal, de una u otra manera, los cuerpos, en este caso, se están dirigiendo uno hacia otro, como aparece aquí en la imagen que acabo de escribir en el pintarrón. Entonces, por consecuencia, si observan, uno va hacia la derecha y otro va hacia la izquierda. Aunque no indique una referencia como tal, pero mi referencia es este plano que estoy escribiendo aquí de esta tinta de color azul. Entonces, esa es mi referencia en la cual se están moviendo esos dos cuerpos. Entonces, por consecuencia, me refiero a referencia que el cuerpo, en este caso de masa 1, se dirige hacia la derecha. Por consiguiente, su velocidad es igual, la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. Entonces, tendría que tener un sentido, por llamarlo de esa manera, un sentido hacia la derecha positivo. ¿Ok? Si yo tomase aquí como una referencia, ¿no? Mi plano horizontal y mi plano vertical. En el caso de la masa M2, sabemos que eso equivale a la masa M. Pero ahora la velocidad V sub índice 2 va hacia la izquierda. Entonces esto me indicaría que está teniendo un sentido de acuerdo a este plano o a esa referencia que les he comentado, que aquí lo estoy montando de esta forma, ¿sí? A través de estas pequeñas flechas. Entonces me indicaría que una va hacia la derecha y otra va hacia la izquierda. Entonces podemos tomar como esa notación que la velocidad 2, o en el caso el cuerpo M sub índice 2, en este caso va hacia la izquierda, por lo tanto va a tener una velocidad con signo negativo. Entonces eso lo tengo que hacer, esa pequeña representación ahí en ese caso, ¿no? Lo mismo va a suceder en el caso, haciendo la igualdad, cuando ya sucede el momento del impacto, el momento del choque. Sustituimos los valores, entonces la masa M1 equivale a 2 veces M, ¿ok? Eso multiplicado, en este caso, por U sub índice 1. Pero si observan, de acuerdo a los datos que nos está proporcionando el ejercicio, dice que el cuerpo de masa 2M se está refiriendo, en este caso, al cuerpo M sub índice de masa 1. Retrocede, aquí nos está dando ese dato, retrocede con una velocidad de V sobre 3, o en este caso, 1/3 multiplicado por esa velocidad. Entonces, aquí nos está dando a tomar en cuenta esa nota, o este dato que más bien es importante para nuestra operación. Entonces resulta que en este caso 2, el cuerpo 1, el cuerpo de masa 1 equivale a 2M. Como está en este caso, entonces, nada más para que no se nos olvide. El primer caso se refiere cuando los cuerpos están, ¿qué? Están antes de llegar. Se refiere que van a llegar y van a impactar, según lo que nos está comentando, ¿no? Luego, después del impacto, surgen dos velocidades, que de hecho es lo que nos menciona aquí. ¿Cuál es entonces? Aquí dice, justo después del choque, el cuerpo de masa 2M retrocede. Entonces, después de la igualdad, vamos a tener que sustituir lo relacionado a ¿quién? A las velocidades con las cuales, ¿qué? Después del impacto, surge, ¿no? Para ello, entonces tengo el cuerpo de masa M1 equivale a 2M. Eso es igual al producto de la velocidad de retroceso U1. De acuerdo a lo que nos dice el ejercicio,
Entonces, el cuerpo de masa 2m, que viene siendo m subíndice 1, retrocede a una velocidad v subíndice 3. Entonces, en el momento del impacto, regresan. Y se está refiriendo a esta velocidad de retroceso o después del impacto. Y eso equivale a v dividido entre 3. Pero como les he comentado, en el momento que impactan, o antes del impacto, la velocidad, la masa m1 va con signo positivo. En el caso de la masa m subíndice 2, va con un signo negativo hacia la izquierda, porque se van a encontrar y van a chocar. Después del choque, entonces existen estas fuerzas, entonces por lo tanto la fuerza U1 va en sentido, de acuerdo a esta referencia, por lo tanto va a ser negativa. Déjenme escribir aquí esto. Entonces me queda 2m, en este caso, menos v subíndice 3, porque es la fuerza que va de retroceso, o después del choque, o después del impacto, regresa. Entonces, por lo tanto, se considera con signo negativo. Ahí nos queda, ¿no? Luego, más, continuamos con la masa 2, que en este caso es igual a m, ¿ok? Multiplicada, en este caso, por la velocidad u2, pero la velocidad u2, después del impacto, en este caso, va hacia la derecha, por lo tanto, sigue teniendo el mismo sentido, o sea, es positivo, ¿no? Entonces voy a escribir aquí u subíndice 2. ¿Sí se alcanza a distinguir bien lo que acabo de escribir, ingenieros? A ver, lo que quiero es que se observe el signo negativo. Esto es igual, en este caso, a 2m, ¿ok? Eso multiplicado por, en este caso, con signo negativo, v dividido entre 3. ¿Qué más me falta? Nada más, ¿verdad? Así está bien. Más la masa multiplicada por la velocidad u2, que es la velocidad de retroceso u2, que de hecho es nuestra incógnita, ¿no? ¿Sí está quedando claro hasta el momento, ingenieros? ¿Algún comentario, algún punto de vista? ¿Alguna duda, aclaración? ¿Cómo vamos, ingenieros? Profe, en este caso, U2 no sería igual a U1 porque la velocidad de retroceso ya es diferente. ¿En dónde? ¿Sí ve que ya cuando tenemos la velocidad de cuando chocan, después de choque, ¿Acá? no, ahí no podemos decir que son iguales como lo hicimos en la velocidad antes de choque? No. Antes del choque, las velocidades son iguales, pero después del choque ya no. ¿Por qué? Porque aquí ya va a haber de cierta manera un impacto. Bueno, de acuerdo a lo que nos proporciona el problema, ya no son iguales. En este momento ya no. Y porque si te fijas, antes del choque incluso nos dice el ejercicio, los dos cuerpos tienen las masas tal y tal, y incluso nos dice, aquí lo voy a escribir, se dirigen uno hacia otro con la misma, en este caso, velocidad, pero opuestas. Ahí ya nos está diciendo el caso, ¿no? Entonces fue por eso que aquí escribí que la velocidad v subíndice 1 es igual a la velocidad que va a tener el cuerpo 2. Incluso aquí lo pude haber puesto, ¿no? Y aquí lo podemos observar, ¿no? Ahí está. Pero después del choque, entonces ya cambia. Por eso nos dice, el cuerpo, dice justo después del choque, el cuerpo de masa 2m, que es este primero, retrocede con una velocidad de v subíndice 3. Que en este caso, aquí lo puedo escribir, que es igual a v subíndice 3. Entonces, yo pienso que esto tiene que ver un tanto por cómo este cuerpo es el doble de este, o sea, tiene mayor masa, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, no deberían de ser iguales. Esa puede ser una de las condiciones, ¿no? Pero después del impacto, en este caso, no van a tener la misma velocidad. Que de hecho es lo que nos pide el ejercicio que resolvamos, ¿no? Así es. Pero a un principio sí tienen la misma velocidad, pero después del impacto no, porque ya interviene, a mi parecer y mi punto de vista muy personal, ya tiene que intervenir la masa ahí, ¿no? ¿Vale? Bueno, espero haber contestado su pregunta. Continuamos entonces. Y aquí, pues bueno, vamos a empezar a factorizar tanto del lado derecho de la igualdad como del lado izquierdo en este caso de la igualdad, ¿no? Entonces, por consiguiente, por ejemplo, observamos, en este caso las masas, si saco como factor común la masa de este lado, del lado izquierdo de la igualdad y del lado derecho de la igualdad, pues se van a eliminar, ¿no? ¿Sí? De tal manera que si saco como factor común la masa del lado derecho, ¿sí? Y del lado izquierdo y del lado derecho, entonces, ¿cómo me va a quedar esto?
Entonces me va a quedar aquí 2 veces, en este caso esa velocidad, menos, ya quitando el signo, menos la velocidad. Eso va a ser igual ¿a qué? Perdón, déjenme escribirlo de este lado. Me va a quedar 2 veces, en este caso, menos V dividido entre 3 más U subíndice 2. Y claro, todo esto multiplicado por la masa, ¿no? Que de hecho es lo que tenemos aquí. Así. Entonces aquí me queda esto, paréntesis, me queda el signo negativo, ¿no? Así. ¿Y qué pasa entonces con las masas? La puedo, está dividiendo, bueno, está multiplicando, pasa dividiendo, de tal manera que me queda la unidad. Entonces, pues aquí prácticamente factorizamos, ¿no? La masa. Hacemos las operaciones del lado izquierdo, tenemos 2 veces la velocidad menos 1, entonces nos quedaría en este caso simplemente la velocidad, ¿no? Aquí nos quedaría la velocidad, la cual va a ser igual, ¿verdad? En este caso aquí me va a quedar menos 2/3 de esa velocidad, más en este caso nuestra incógnita, que viene siendo la velocidad con la cual se moverá, en este caso el cuerpo de masa M. Déjenme escribir aquí correctamente el número 3, porque luego de por sí no escribo muy bien, y menos así, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos ese dato, ¿verdad? Tenemos ese dato. Como pueden observar, pues bueno, prácticamente tenemos ahí toda la operación en relación a estos datos. ¿Qué nos faltaría ahí, ingenieros? ¿Sí vamos bien, verdad? ¿Sí vamos bien, ingenieros? Bueno, de por sí este 2M, bueno, este 2 multiplica aquí 2V, está bien, pero este 2M se factoriza con este M y este M se factoriza, entonces nos quedamos sin M, pero a final de cuentas nos queda 2V menos V. Ah, está bien, entonces esto es igual a V. Pero ese 2/3 continúa, ¿verdad? Sí es correcto, este 2 multiplica esto y multiplica esto, entonces sí me queda menos 2/3 de V más U. Sí, estamos bien, ¿verdad, ingenieros? Las operaciones. Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahí? Bueno, puedo factorizar, ¿verdad? Todavía. Por ejemplo, este 3, si lo quiero quitar, lo puedo pasar del otro lado de la desigualdad. En este caso, el 3 está multiplicando, pero lo paso de este lado. Pero si quiero factorizarlo, entonces tendría que dividirlo todo entre 3, ¿no? Y me quedaría algo así. Entonces me queda esa velocidad es igual a menos 2/3 de esa velocidad más U subíndice 2 multiplicado por 1/3. ¿Sí? Esto por 1/3. Entonces, si me queda de esa manera, a ver, ingenieros, ¿cómo lo planteo? El chiste es que nos quede U2. Bueno, de ahí también podemos despejar U2, ¿verdad? A ver, vamos a hacer, pues hay varias formas, ¿no? Bueno, una de ellas es, en este caso, todo esto lo paso del otro lado de la desigualdad. Entonces me va a quedar menos 2/3, bueno, ya es positivo, ¿no? Más 2/3 de V más V. Eso es igual a U subíndice 2, ¿verdad? Entonces, sacamos como factor común el 3, ahora sí. Entonces me queda 2 unidades multiplicada por la velocidad. Aquí viene siendo un entero, o podemos que sea 3/3, ¿verdad? De tal manera, ¿cuánto, en este caso, al 1, cuánto le falta para completar 3? Pues 3 unidades, más 3V, ¿verdad? Esto es igual a U subíndice 2. O también esto lo podemos convertir en 3/3 y va a ser igual a la unidad, ¿no? ¿Sí es correcto? Entonces nos quedaría 5V dividido entre 3. Eso es igual a U subíndice 2. ¿Sí está bien, ingenieros?
opinan? Entonces, este sería básicamente nuestro resultado para obtener lo que nos pide, lo que nos hace la pregunta. ¿Cuál es entonces la velocidad con la que se moverá el cuerpo de masa m? Pues ahí está. Serían 5/3 de esa velocidad. A ver, vamos a checar las operaciones. En este caso, multiplico el 2, o sea, como factor común m. Por aquí viene siendo 2m, ¿verdad? No, está bien. O sea, como factor común m, me queda 2v menos v. Sí, está bien. Si gustan revisarlo, ingenieros. No, profe, sí está bien. Sí, está bien, ¿verdad? Es que yo me estoy confundiendo con el 2. Como que ahí me metió un tantito de confusión, pero ya viendo bien, sí. Sí, lo que pasa que el 2 multiplica todo esto, ¿no? 2m y 2v. Entonces, si saco como factor, en este caso, m, la masa de esta operación, de esta suma, entonces me queda m y el 2 que multiplica v, menos la masa, en este caso menos v. ¿Está bien? De este lado hago lo mismo. Saco como factor común la masa y de este otro lado también. Entonces me queda 2 veces menos la velocidad dividida entre 3 más, en este caso, la velocidad final de retroceso después del impacto. Entonces aquí ya hago la diferencia y me queda la velocidad menos, en este caso, 2/3 o 2/3 multiplicadas por esa velocidad más la incógnita. Entonces ya esto lo paso del otro lado de la desigualdad con signo positivo. Entonces saco como factor común el 3. Entonces me queda 2. ¿Y qué le falta a la unidad para completar 3 unidades? Pues 3. Y aquí me queda este resultado. Sí está lógico. Ok. Bueno, entonces este viene siendo el resultado de este ejercicio, ¿no? El cual nos está preguntando cuál es la velocidad con la que se moverá, en este caso, el cuerpo de masa m. No le hemos dado valores, pero incluso podemos darle valores, y de ahí pues vamos a observar ya un tanto la diferencia como que representa, ¿no? En este caso, aquí viene siendo 1/3 de esa velocidad, y aquí viene siendo 5/3 de esa velocidad, ¿no? Entonces, pues en este caso, si son tan amables de dividir, ¿cuántos es, en este caso, 1 entre 3, ingenieros? ¿A qué equivale 1/3? En fracción, por favor, y 5/3 en fracción, en números, en notación, ¿cómo se llama? En decimales, si son tan amables. Aquí sería igual a 0. ¿Qué? 0.3, ¿verdad? 0.3, profe, 33. ¿Cuánto? 0.33 periódico. Ah, ok. Y en el caso de 5/3, sería 1.66. 1.66. Entonces observen, bueno, nos falta todavía agregar el valor de v, ¿no? Pero esto es simplemente el factor que tiene que ver en este momento. Aquí es para la velocidad u2 y esto es para la velocidad u subíndice 1. Entonces, si observan, ¿qué está pasando aquí? Que este factor, 5/3 o que equivale a 1.66, me está indicando entonces que el cuerpo de masa 1, o en este caso estamos hablando del cuerpo que corresponde a la masa m subíndice 2, y acá estamos hablando del cuerpo que tiene la masa, desde color tinta roja, el cuerpo de masa m subíndice 1. Entonces, por consiguiente, pues va a tener mayor velocidad del cuerpo de masa m2, ¿verdad? De acuerdo a este factor, todavía nos falta conocer el valor de la velocidad, pero de acuerdo a esto, entonces nos indica que el cuerpo que tiene mayor masa va a empujar con mayor velocidad al momento del impacto. El cuerpo, en este caso, el cuerpo M2, va a salir ¿con qué? Con mayor velocidad después del impacto, ¿no? Esa sería la conclusión de este ejercicio, ¿no? Y ese factor 5/3 o 1.66, de otra manera, determina esto que estamos hablando, ¿no? Pero para el caso de la masa M1, que vale 2 veces la masa, en este caso es un factor muy pequeñito, ¿no? Entonces, sí observen que sí va a impactar, que a cuerpo de mayor masa, al impactarse con otro de menor masa, pues el otro va a salir disparado con una mayor fuerza, ¿no? Pero con mayor velocidad. Estamos hablando de velocidad de retroceso, en este caso, después del impacto. Entonces,
No sé si desean que le tome una captura de pantalla, ingenieros, o si gustan hacer sus respectivas anotaciones ahí en sus cuadernos, en su carpeta, en sus hojas, no sé cómo, de qué manera se acostumbren a trabajar, ¿verdad? Yo cuando era estudiante normalmente usaba muchas hojas reciclables, ¿no? Compraba mis hojas en este caso, cuando había copiadoras, se gastaban las hojas, en este caso de la copiadora, y bueno, había una parte del otro costado de esas hojas, pues bueno, ya la copia no salía correctamente, entonces esas hojas, por decirlo, se desechaban, pero las guardaban, entonces yo llegaba y las compraba, ¿no? Y ahí hacía mis libretas hace algún tiempo. Ok, bueno, entonces si me permite les voy a compartir la imagen. Entonces estamos hablando del grupo de mecánica clásica, ingenieros. Así Sí, es. profe. Afirmativo 10-4, afirmativo 10-4. Bueno, entonces permítame, déjeme tomarle imagen a este pequeño ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Y hace falta una tinta de color oscuro. Bueno, ya les compartí la imagen allá al grupo. Por favor, revísela, si son tan amables. Pues bueno, de esto se trata en este tipo de casos, ¿no? Simplemente es un análisis que estamos realizando. No le dimos valores, pero en su momento pudimos haber dado valores respectivos para que ustedes puedan ir analizándolo, ¿no? Pero bueno, de esta manera pues ya es más que necesario, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? ¿Comentarios, ingenieros? Profe, entonces en este problema no sacamos como tal la velocidad, solo nos fijamos cuál sería más grande. Bueno, bueno, sí obtuvimos la velocidad de retroceso, que de hecho es lo que nos pregunta el ejercicio. Dice, ¿cuál es entonces la velocidad con la que se moverá el cuerpo de masa m? Entonces nos estaría indicando que es este cuerpo, ¿no? En este caso sí calculamos la velocidad, pero después del choque. Eso fue lo que hicimos. Por eso nos indica el ejemplo que tenemos para el cuerpo de masa 2m, que es el cuerpo 1, m1, entonces nos dice que retrocede con una velocidad, y es un dato que nos proporciona el propio ejercicio. El dato que no conocemos es para el caso del cuerpo de m subíndice 2, que en este caso está representado por la letra m. Esta velocidad de impacto no la conocemos. Entonces sí nos está preguntando los valores, bueno, no el valor numérico como tal, porque no conocemos en este caso la velocidad en la cual van esos dos cuerpos, porque tienen la misma velocidad. Únicamente lo que sabemos es, de acuerdo a los datos que tenemos, básicamente es calcular la velocidad después del impacto, pero para el cuerpo de masa m, o también llamado m subíndice, ¿no? Eso es lo que estamos obteniendo, ¿no? Sí, pero sí nos pide calcular ese dato, la masa. Que no tenemos los valores numéricos, ese es distinto, ¿no? Ese es de una otra manera lo que nos indica el problema, ¿no? Que bueno, aquí analizamos el factor que de una otra manera está determinando, en este caso, que a final de cuentas el cuerpo de masa m subíndice 2 tiene una velocidad, va a salir impactado con una velocidad mayor. Independientemente del valor que nos esté dando de la velocidad, pues va a salir proyectado con una mayor, o sea, un factor que equivale a 5/3. Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, normalmente estamos acostumbrados casi a resolver ejercicios con valores, ¿no? Entonces vamos a indicar, ¿qué les parece? En este caso tenemos la velocidad 1 y la velocidad u subíndice 2. Los voy a escribir de este lado.
Entonces, para la velocidad subíndice 1, dice que es igual a la velocidad subíndice 2, por lo tanto, este es igual a ¿qué? A una velocidad. Vamos a darle valores, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Entonces, esto va a ser igual, supongamos que van a una velocidad promedio de, ¿qué? De 100 kilómetros o 110. Vamos a suponer que van a 110 kilómetros, ¿no? Que es básicamente el límite que nos piden ahí en las carreteras nacionales, 100 kilómetros sobre, en este caso, hora, ¿no? O también lo podemos cambiar a metros por segundo, ¿no? Lo que importa ahorita simplemente es ver qué sucede. Vamos a ponerlo en metros sobre segundo, ¿no? Lo que necesitamos simplemente es identificar qué sucede en este caso, ¿no? Con datos ya un tanto reales. Bueno, entonces ya indicamos que estos dos, la velocidad 1 y la velocidad 2 son prácticamente, tienen la misma velocidad, y ya lo estoy indicando del lado izquierdo del pintar. Ahora, le voy a dar valores a la masa. En este caso, si se fijan, entonces la masa 1 va a ser 2 veces el valor de la masa, en este caso M2. Entonces, por consiguiente, si yo le digo que la masa va a ser igual, en este caso, que estamos hablando de toneladas, ¿no? Vamos a hablar que sea un carro compacto, que será, sí, vamos a poner que sea una tonelada, ¿no? En este caso vienen siendo 1000 kilogramos, ¿no? De masa, que equivale a una tonelada, ¿no? O incluso podemos, les digo, darle valores más pequeños. Vamos a indicar esto, ¿no? Que sea 1000. 1000 kilogramos equivale a una tonelada. Entonces, por consecuencia, de acuerdo a lo que estamos planteando, entonces, la masa M1, en este caso la masa M1, va a ser igual a 2 veces M. Entonces, esto va a ser igual a tener 2000. ¿2000 qué? 2000 kilogramos. ¿Vale? Aquí lo voy a escribir. 2000 kilogramos. Para el caso de la masa M subíndice 2, y dejé los marcadores de este lado. Para el caso de la masa M subíndice 2, ¿qué sucede? Entonces tenemos M subíndice 2 es igual a M. Por lo tanto, el valor va a equivaler a ¿qué? A 1000 kilogramos, o sea, a una tonelada. ¿Ok? Ya tenemos esos datos. Entonces, ¿qué procede? Pues vamos a empezar a sustituirlos, ¿no? Y voy a cerrar tantito la puerta, ¿eh, ingenieros? Porque ya empezó el acto cívico. Entonces, continuamos. Regresando entonces al caso. Bueno, aquí está el planteamiento de la ecuación. Entonces, prácticamente, ¿dónde nos iríamos? Casi ya los resultados, ¿no? Aquí, ¿verdad? Prácticamente, ¿no, ingenieros? ¿O en qué parte nos quedaríamos? Pues sí, ¿no? Si se fijan, pues básicamente la velocidad es la que nos interesa, ¿no? Aquí. Nada más hay que sustituir la velocidad y ya tendríamos nuestros valores, ¿no? Para U2, para la velocidad U2 y la velocidad U1 después del impacto, ¿no? ¿Y eso cómo nos va a quedar? Si es así, ¿verdad, ingenieros? Prácticamente eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces me queda U subíndice 2. Déjenme utilizar el otro marcador. Tiene la tinta más fresquecita. En este caso, U subíndice 2. En este caso, U subíndice 2 es igual, en este caso, ¿qué? A 5 veces la velocidad dividida entre 3. Entonces eso equivale a dividir 5 tercios, multiplicar 5 tercios por lo que vale la velocidad, que en este caso indicamos que son, ¿qué? En este caso, 110 metros por cada segundo de recorrido. Así, ¿no? Entonces eso va a ser igual a tener, ¿qué? 550 tercios de metros sobre segundo. Ya ustedes pueden calcular ya el valor en forma, ya en decimales, ¿no? Aquí lo tenemos en fracción, y ya lo podemos obtener ya en decimales. Para el caso de la velocidad U subíndice 1, en este caso que es V entre 3, entonces esto a qué equivale? A 110 kilómetros, perdón, 110 metros por cada segundo dividido entre 3. Entonces aquí ya podemos obtener esos respectivos resultados, ¿no? A ver si son tan amables, ingenieros, de proporcionarme esos datos. Dividir 550 entre 3 sería 1 como 100 y tantos, ¿no? A ver, ingenieros. ¿Qué resultados obtendríamos?
favor dividan 550 entre 3 y 110 entre 3. Para uno es 583.33 metros de A ver, no diferencia. escuché muy bien, por favor. Para U2, 183.33. En este caso, metros por cada segundo de recorrido. Y en el caso de 110 entre 3 para U1, 36.66. 36.66 metros por cada segundo. Entonces déjame escribir aquí bien. 183. Déjeme escribir el número un poquito más grande. 183.33 metros por cada segundo. Ahí está, ingenieros. Entonces, si observen que a final de cuentas la velocidad de retroceso o después del impacto, pues es mayor para el cuerpo de menor masa que el de mayor masa. Aquí está el caso, ¿no? Sí tiene que ver bastante eso, ¿no? La masa que tiene un cuerpo con respecto al otro, porque lo va a sacar, lo va a proyectar de una manera muy fuerte. Entonces, si esto nos imaginamos ya algo real de un tráiler y un carro compacto, pues olvídense, ¿no? O en el caso de una máquina del tren, o de un tren cargado, impacta a un carro que va cruzando, olvídense cómo, la manera en que lo va a impactar, ¿no? Y entonces ahí tenemos el caso de estos ejemplos, ¿no? ¿Sí? O puede ser también otro ejemplo de dos jugadores, que en el caso de un deporte que se llama rugby o fútbol americano, o dos jugadores de básquetbol, en este caso también puede ser, o jugadores de fútbol, pues de una otra manera, pues va a haber ahí un impacto, ¿no? Entre ellos dos. ¿Vale? Claro, si uno pesa más que el otro, pues es obvio, ¿no? Que va a suceder, pero aquí en el caso estamos hablando el ejemplo de dos personajes o de dos cuerpos que de cierta manera van a determinada velocidad. Y bueno, aquí hablamos por la cuestión de las unidades del peso, pues a dos unidades de automóviles, ¿no? Puede ser un camión o en dado caso un carro, ¿no? Un carro compacto como normalmente se les llama. ¿Sí? Déjenme tomar la imagen a esto que obtuvimos, ingenieros, para compartírselas allá al grupo, para que tengan estos datos como parte de su información. Ok, por favor verifiquen la información, ingenieros. Ya se las compartí al grupo de WhatsApp que tenemos. Ok, ingenieros. Sí, comentarles que la ceremonia de graduación se está celebrando ahorita, ¿eh? La están pasando por TV Lince. Ya me llegó la notificación. Bueno, pues ahí tenemos eso, ingenieros. ¿Qué les pareció este ejemplo? ¿Se les hizo laborioso, difícil, fácil? Un poco laborioso a la hora del despegue, pero lo demás fue sencillo. Sí, de hecho, aquí la cuestión es esta. El principio de la conservación que estamos analizando, esto tiene que ver mucho aquí del movimiento. Entonces, uno es antes del impacto y el otro es después del impacto. Entonces, ahora imagínense, de acuerdo a este ejemplo, que tenemos una bala. Entonces, esa bala, de cierta manera, va con una velocidad y luego se impacta, se incrusta sobre el cuerpo. Pero esa bala, de cierta manera, va a mover o va a desplazar, ¿quién? Ese cuerpo. Pero entonces, en ese caso, el cuerpo absorbe a la bala, o sea, no la deja salir, se incrusta la bala dentro del cuerpo y lo desplaza a una determinada distancia. Entonces, en ese momento, tengo que tomar un análisis, en este caso, de la masa junto con la bala. Luego, eso lo voy a igualar a otro caso que ya esté tomando en cuenta la masa y la velocidad de ese cuerpo, ¿no? Ese es otro ejemplo
Y si nos alcanza el tiempo, ¿cómo andamos? Sí, sí tenemos, bueno, a lo mejor no lo terminamos, pero lo planteamos y lo dejamos propuesto para la siguiente clase. ¿Qué les parece? Ya tienen esta información dentro de en el grupo de WhatsApp. Si desean tomarle captura de pantalla, escribir dentro de sus cuadernos, de sus hojas, este ejercicio, no sé si lo estén haciendo de esa manera, pero ustedes me indican, ¿lo puedo borrar o continuamos con el otro ejemplo, ingenieros? Ustedes me dicen. ¿Puedo borrar? Sí, ingenieros. Me dicen, ¿puedo Sí, profe. borrar? Sí, Como profe. hacía la película de Karate Kid, ¿no? Y así le hacía, ¿no? Que pintara de arriba hacia abajo, ¿no? De izquierda hacia la derecha. Ya sea algún tiempo de esa película, ¿no? Ahorita me acordé de esos movimientos, de esa famosísima película de hace ya algunos ayeres, ¿no? Bueno, aquí esto. Entonces el ejercicio siguiente, tinta de color, vamos a ver si la tinta de color, la roja me dicen si se alcanza a ver la tinta roja en este costado del pintarrón, ¿no? Entonces me dice el ejemplo, un cuerpo, ¿y se alcanza a distinguir la tinta de color rojo, ingenieros, aquí? Pues está muy clarito, ¿verdad? Creo que sí está muy clara, ¿verdad? Déjenme ver. Sí se ve, profe. ¿Sí se ve? ¿O utilizamos, a ver, díganme, o esta se ve mejor? ¿Cuál se ve mejor? Es que la tinta de color, déjenme ver, es que aquí tengo varios marcadores, pero ya muchos han caducado y los estoy rescatando, fíjense, a ver si algunos de ellos todavía funcionan. Bueno, sobre todo tienen la tinta, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Vamos a ver este marcador. Entonces dice que un cuerpo, a ver, no, ya no. Descartado. No, tenemos que un cuerpo, también, ¿verdad? Sí, ya se ve muy clarito. Pegándole al gris. Dicen, tirándole al gris. Presiones, ¿verdad? Que tenemos aquí en nuestro México. México lindo, yo muero lejos de ti. Este sí va a funcionar muy bien. Ahí está. Entonces tenemos que un cuerpo, ¿vale? Un cuerpo de masa M, un cuerpo de masa M subíndice 1, un cuerpo de masa M subíndice 1, en este caso se dispara, aquí se dispara, ¿sí? Se dispara con una velocidad v, se dispara con una velocidad en este caso v subíndice 1 contra otro cuerpo, contra otro cuerpo, en este caso de masa, otro cuerpo de masa, en este caso m subíndice 2, ¿vale? Inicialmente en reposo, inicialmente en este caso en reposo, ¿ok? Entonces, fíjense lo que nos está dando el ejemplo. Dice, un cuerpo de masa m subíndice 1 se dispara con una velocidad v subíndice 1 contra otro cuerpo de masa m subíndice 2 que está inicialmente en reposo. O sea, el cuerpo 1, en este caso, se está moviendo con una determinada velocidad v1 y en este caso va ¿qué? Contra otro cuerpo de masa m2 que está estático, que no tiene movimiento, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, aquí empecemos a imaginarnos ese evento. Recuerden que en este caso, bueno, es un concepto que hace muchos años, un maestro cuando yo entré a estudiar ingeniería, me llamó mucho la atención y él decía,
La palabra ingeniería viene de ingenio, de imaginarse. Entonces, muchas cosas que tienen que ver con lo que nos rodea, tienen que ver como parte de la imaginación, pero sobre todo con la observación. Entonces, hagan una recreación dentro de su pensamiento y imagínense eso, ¿no? En este caso está hablando de una bala, vamos a indicar que es una bala, se dispara con una velocidad V1 contra otro cuerpo que está básicamente, está en reposo, no tiene movimiento, ¿no? O hagan una recreación de una película, o alguien que lanza una flecha, por ejemplo, también, pero en este caso dice que se dispara un cuerpo con una masa, el caso de un cañón también, puede ser un ejemplo de ello, ¿verdad? Entonces, sale disparado y va a impactar un cuerpo que no tiene movimiento. Eso es lo que nos está dando a conocer, ¿ok? Bueno, continuamos con parte del ejemplo y nos dice, si después del impacto, ¿ok? Si después en este caso del impacto, si después del impacto los cuerpos, ¿sí? Si después del impacto los cuerpos se quedan pegados, se quedan, pues sí, se quedan unidos, pegados, sí, vamos a ponerlo, se quedan, si después del impacto los cuerpos se quedan, unidos, vamos a ponerlo así, se quedan unidos, no sé la palabra. ¿Qué palabra será correcta cuando un cuerpo se incrusta en otro? ¿Están unidos, están juntos? ¿Cómo le podemos decir? ¿Cómo le Se podemos decir? fusionan, ¿Cómo? se fusionan. Se fusionan. Hagan de cuenta que tenemos un cuerpo, ¿sí? Hagan de cuenta que está el cuerpo, y se queda incrustada la bala ahí, ¿no? ¿Cómo se indica? Sabemos que la bala está incrustada dentro del cuerpo, pero ¿podemos decir que están pegados? ¿O cómo llamaríamos? Esa palabra me interesa. A ver, ingenieros, usen su imaginación. No ¿Qué podría palabra quedar, se utilizaríamos? intersectan. ¿Se intersectan? Ujú. Se intersectan. Porque llegan a Se un punto inter- en el que los dos se tocan. Más bien están unidos, ¿no? Ujú. Si después del impacto los dos cuerpos se quedan unidos, más bien serían unidos, ¿no? ¿O qué opinan? A ver, díganme. Entrelazan. Se entrelazan, también puede ser. Si después del impacto los dos cuerpos se quedan entrelazados, también se escucha bien. Se entrelazan, se unen. A ver, otro sinónimo, ingenieros. Se entrelazan, unidos, Se adhieren. se adhieren, también puede ser. Como que se aplicaría un tanto más para la parte bueno, sí, también se adhieren. ¿Sí? Entonces vamos a escribir eso de, ¿cuál otra dijeron? Se adhieren, se unen, se incrustan. Me parece interesante esa palabra, ¿no? Y se incrustan. Vamos a escribir entonces, se incrustan, y se incrustan, en este caso, se incrustan uy, y si existiera, se queda en este caso, los cuerpos se incrustan, ajá, este marcador ya, permítame tantito, a ver si tenemos otros marcadores. Se incrustan, coma, y si existiera, ¿ok? Y si existiera un coeficiente de fricción, aquí empieza lo interesante, fíjense. Un coeficiente de fricción en este caso, entre el caso de que estamos hablando de un bloque, ¿sí? Que es parte de ese cuerpo, entre un bloque y sí se ve muy claro, ¿verdad, ingenieros? Ya el color de la tinta. Vamos a escribir otro color. Déjenme escribir mejor,
porque ya se está agotando la tinta y bueno, por este momento les voy a pedir una disculpa, ¿no? Y si existiera un coeficiente de fricción, entre, en este caso, entre el bloque, ¿sí se alcanza a distinguir esta tinta de color azul, ingenieros? ¿Sí se alcanza a distinguir? Entre el bloque y la superficie, en este caso, y la superficie de valor, en este caso le vamos a llamar mu subíndice K, que es el coeficiente de fricción cinética, ¿no? De fricción entre el bloque. De fricción entre el bloque. Okay. Entre el bloque y la superficie de fricción de valor mu subíndice K. Punto y seguido, voy a continuar en la parte superior. Dice, entonces, Coma nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es la velocidad? ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad, en este caso, de quién? Del cuerpo. ¿Cuál es la velocidad del cuerpo de masa? En este caso, m subíndice 1, si juntos se desplazaron, una distancia, en este caso b. Ese es lo que nos está proponiendo este ejemplo, ¿no? Entonces tenemos parte de este ejemplo. Entonces dice, un cuerpo de masa M1 se dispara con una velocidad V subíndice 1 contra otro cuerpo de masa M subíndice 2, inicialmente en reposo, ¿no? Luego, entonces, aquí tendríamos que hacer un pequeño dibujo. Entonces, vamos a tener que está volando la bala. En este caso va la bala, ¿no? En este momento. Entonces, aquí tenemos parte de esta referencia. Dice, se dispara un cuerpo de masa M subíndice 1, ¿sí? Con una velocidad V subíndice 1, ¿sí? Contra otro cuerpo de masa M subíndice 2 que está inicialmente en reposo. Entonces, aquí voy a poner el cuerpo, algo así, ¿no? Un cuerpo, simplemente dice que es un cuerpo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, nos dice que tiene, ¿qué? Masa M subíndice 2. Y también tiene una, ¿qué? Contra otro cuerpo que está inicialmente en reposo. Entonces tiene una velocidad 2 igual a 0. ¿Vale? Aquí tenemos parte de ese cuerpo, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí tenemos para este pequeño caso. La masa no la conocemos de ninguno de los dos. En el caso del cuerpo, bueno, no. Pero sí nos está dando un dato que la bala, en este caso, tiene una velocidad subíndice 1 y el cuerpo en el cual va a impactar la bala, en este caso, tiene una velocidad subíndice 2, 0, de acuerdo a lo que nos está proporcionando el ejercicio que es inicialmente en reposo. Dice, si después del impacto, los cuerpos se incrustan y si existiera un coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie del valor, en este caso, mu subíndice K. Ahí nos está dando ya otro dato. ¿Ok? Entonces, para eso, ¿qué pasa? Voy a escribir entonces este cuerpo, lo voy a escribir aquí. Entonces voy a escribir el cuerpo como tal, mi referencia, ¿sí? Porque tenemos que tener una referencia, ¿no? Siempre es importante esa referencia. Entonces va a llegar un momento en que se va a incrustar, como mencionamos, la bala se va a quedar incrustada, ¿en dónde? En ese cuerpo, aquí. Entonces, por consecuencia,
Aquí lo tenemos, no voy a hacer toda la figura, pero a final de cuentas, este cuerpo, que es la bala, tiene una masa 1. Aquí tenemos la masa subíndice 2 del cuerpo, ¿no? Que estaba estático en su debido momento, o sea que estaba en reposo, que es lo que nos menciona el ejemplo. Pero entonces ya en ese momento, tanto la masa, masa o en el caso de la bala, se incrusta en el cuerpo número 2, de masa 2. Y dice, y si existiera un coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie de valor, en este caso sería mu subíndice K. Nos pregunta entonces, ¿cuál será la velocidad del cuerpo de masa 1 si juntos se desplazan una distancia d? Entonces ahora, pues vamos a tener que este cuerpo se va a desplazar una determinada distancia d. Aquí lo vamos a indicar, ¿no? Aquí. Entonces tenemos masa m subíndice 1, y en el caso de la masa de ¿quién? De la bala, ¿no? Que corresponde a una masa m subíndice 2. Pero nos está preguntando de una velocidad, ¿no? Entonces ahí tenemos que encontrar un dato que, claro, esa velocidad va a ser diferente a la velocidad 1 y a la velocidad que estaba en reposo. Entonces le vamos a llamar v, nada más, v así solita, ¿sí? V, nada más. Pero entonces, perdón, entonces en este momento, como pueden observar, el ejercicio ya nos está dando otro dato adicional. Ya analizamos cuando sale la bala disparada, el cuerpo, uno de ellos está en movimiento con una determinada velocidad que no conocemos, el otro cuerpo está en reposo, por lo tanto no tiene velocidad, pero no conocemos su masa. Posteriormente, la bala impacta, en este caso, si después del impacto, en este caso la bala la bala de masa 1 y el cuerpo de masa M2, pues se impactan, ¿no? Están incrustados. Y luego nos dice, si existiera un coeficiente de fricción, que de hecho, más bien sí lo hay. ¿Por qué lo hay? Porque en ese momento, a la velocidad que va la bala al impactarse con el cuerpo, pues lo va a desplazar a una distancia, que es lo que nos dice el enunciado. Por consecuencia, va a existir un coeficiente de fricción entre el bloque, o sea que es este, ¿y quién? Y la superficie. Entonces estamos hablando que aquí ya hay, espero que se alcance de ver ese color, o sea aquí ya se desplazó el cuerpo una determinada distancia, entonces tenemos que tomar en cuenta ese coeficiente de fricción cinética, que está haciendo que con la velocidad que va a la bala, hace que se mueva el cuerpo 1, en este caso el bloque que en su momento estaba en reposo. Y de ahí surge la pregunta, entonces, ¿cuál es la velocidad del cuerpo de masa M1 si juntos se desplazan una distancia d? Entonces ahí tenemos que echar mano de algunas fórmulas que tienen que involucrar tanto a la fricción, y al hablar de la fricción, de una fuerza de fricción o coeficiente de fricción, debemos recordar que tenemos que hacer el análisis de ese cuerpo. En el momento que se mueve, entonces va a existir un coeficiente de fricción, una fuerza que es opuesta, en este caso la fricción es opuesta al movimiento, por consiguiente vamos a tener una normal y vamos a tener un peso. Entonces tenemos que analizar ya el caso de manera particular en ese instante, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros, hasta el momento? ¿Algún comentario, ingenieros? ¿Sí está quedando claro esto? ¿No los escucho, ingenieros? Bueno, continuamos resolviendo entonces el ejercicio. Para ello, como les comentaba, tenemos que hablar del principio o de la ley de la conservación del movimiento, eso indudablemente. Entonces, un caso va a ser cuando se está considerando la bala, en este caso la masa 1 y la velocidad 1 de la bala. Y el otro caso va a ser igual ahora cuando se incrusta la bala, en este caso va a ser la masa 1, la masa 2, y lo que nos está indicando que tiene la misma velocidad. Entonces, vamos a plantear. De tal forma que en mi caso me va a quedar, entonces, de acuerdo a la ley de la conservación del movimiento, la masa 1 multiplicada por la velocidad 1. Eso va a ser igual
En este caso, ese es el primer caso que tenemos. Pero el segundo, ya estaríamos hablando de este. En el momento que tengamos una masa 1 más la masa m subíndice 2, que están incrustadas, eso multiplicado por una velocidad que le voy a llamar v, nada más. Así de sencillo, ¿no? Entonces, de esto, pues tenemos que encontrar una velocidad, ¿no? Tenemos que encontrar una velocidad que de hecho no la conocemos. Pero si se fijan para la pregunta que nos hace, ¿cuál es la velocidad del cuerpo de masa m, subíndice 1, si juntos se desplazan a una distancia v? Se desplazan a una distancia d. Entonces la velocidad que tengo que encontrar es esta. Esta que está aquí, que a final de cuentas es esta que tengo aquí, ¿no? Esta que me está planteando, que estoy planteando en este momento, ¿no? Que acabo de marcar. Entonces, para ello, voy a dejar, en este caso, en función de esto. En este caso, la velocidad 1 va a ser igual a la masa 1 más la masa m subíndice 2 en función de la masa m1. Esto en función de esa incógnita que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, ahorita ya encontré la velocidad 1, la cual está involucrando, ¿quién? La masa de la bala y la masa del bloque. Y no conozco, en este caso, mi incógnita, todavía hasta el momento es esa velocidad. Pero para ello vamos a hacer otro análisis. Vamos a dejar hasta este momento respecto a ese caso. Pero como está observando, de acuerdo a lo que nos está planteando el problema en este momento, aquí, entonces voy a escribir ese pequeño bloquecito en este espacio. Entonces me queda mi bloquecito, que es este, mi referencia y mi bloque. Y claro, tenemos que poner, la bala está incrustada, ahí, ¿no? Entonces, estamos hablando que tenemos una masa m subíndice 2 y una masa m subíndice 1. ¿Ok? Déjenme ver si lo puedo hacer un poco más ahí está, ¿no? Es eso. Entonces aquí tenemos nuestra superficie como tal. Entonces para ello, para tomar en cuenta entonces este dato, recordando que la fuerza de fricción, en este caso va a ser opuesta a ¿quién? En este caso ¿a quién? A la fuerza con la que se están moviendo. Entonces, al hablar de ese coeficiente de fricción, entonces tengo que hablar de una fuerza de fricción, que se opone a ese movimiento, ¿no? Que este caso viene siendo este que tengo aquí. Y a su vez, esa fuerza de fricción, ¿sí? Esa fuerza de fricción, ¿a qué es igual? De acuerdo a lo que hemos visto anteriormente. Entonces, la fuerza de fricción es igual a un coeficiente de fricción multiplicada por ¿quién? Si recuerdan esos datos, multiplicada por ¿quién? Por una fuerza normal. En este caso, déjenme escribirlo aquí. Entonces me queda ese coeficiente de fricción multiplicada por la fuerza normal. Entonces, esta fuerza normal, a final de cuentas, es la que va hacia arriba, ¿no? Como le hemos indicado, la cual es opuesta ¿a quién? Al peso. Entonces, el peso es igual a ¿qué? A una masa por la acción debido a la gravedad. Pero como sabemos que en este cuerpo o en este bloque están incrustadas dos masas, entonces me queda la masa 1 más la masa m subíndice 2 multiplicada por la cuestión de la gravedad. Entonces, eso es ahora en relación al peso. Eso es lo que tenemos ahí, ¿no? Entonces, por consiguiente, la fuerza normal, ¿a qué va a ser igual? A una masa 1 más una masa 2 en relación a ¿quién? Pues a la gravedad, ¿no? Entonces, recordando que si nosotros nos quedaría de la siguiente manera, la fuerza normal va a ser igual a la masa 1 más la masa m subíndice 2 por la acción debido a la gravedad. Pero como estamos hablando de un movimiento, de un desplazamiento, entonces la aceleración debido a la gravedad, pues la podemos sustituir por la aceleración, pero eso ahorita lo vamos a analizar, ¿no? Entonces ya tenemos que eso corresponde a la fuerza normal, que son los datos que tenemos ahí, ¿no? Entonces ahí podemos, si se observan, entonces esta fuerza normal que tengo aquí, pues viene siendo la misma que tengo acá. Esta que tengo aquí es la misma que tengo acá. ¿Ok? Entonces puedo sustituir todos esos valores en esta fórmula. En la fricción de una otra forma, ¿no? De la fricción.
Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción multiplicado por ¿qué? Por la masa 1 más la masa 2, eso por la acción debido a la gravedad. Nos quedaría de esa forma, ¿no? ¿Qué pasaría ahora, ingenieros? Bueno, ya tenemos parte de ese dato, pero también debemos de tomar muy en cuenta lo siguiente, que esta fuerza de fricción, que aquí le voy a marcar de este color, la fuerza de fricción de acuerdo a la referencia que siempre hemos tenido, en este caso aquí viene siendo mi plano horizontal, que en este caso es X y este viene siendo mi componente vertical. Entonces, esta fuerza de fricción va a ser negativa de acuerdo a esta referencia que estamos tomando en cuenta. Entonces, este coeficiente es negativo. Esto lo podemos dejar así, ¿no? Pero también sabemos que existe, que de acuerdo a la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a una masa por una aceleración. Entonces, yo puedo también entonces hacer ese planteamiento, ¿no? Entonces, que la fuerza de fricción es igual, en este caso, a una masa, pero en este caso la masa la voy a sustituir por esto, es masa por la aceleración, ¿no? Ese es como parte de esa segunda ley de Newton. Esto lo puedo sustituir, ¿por quién? Por la masa 1 más la masa 2, porque a final de cuentas estamos analizando este cuerpo, como se va a desplazar por una aceleración. Entonces nos quedaría de esa forma ese planteamiento, ¿no? Y aquí, pues bueno, lo que se pretende ahora es encontrar un valor que es importante para nosotros, que en este caso, como estamos hablando de desplazamiento, entonces estoy obteniendo ese valor, aquí, perdón, ya involucré el signo de interrogación, pero como estamos hablando de una distancia en la cual se desplaza, entonces tenemos que hablar de una aceleración, en este caso, ¿no? Como es un movimiento uniforme, entonces tenemos que involucrar la aceleración. Entonces, aquí lo que se pretende con esto es encontrar esa aceleración. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del movimiento uniforme, en este caso tendríamos que hablar de una velocidad final que va a ser igual a una velocidad inicial, como lo planteamos en su debido momento, más una aceleración multiplicada por un tiempo. Esa sería una fórmula. La otra, en este caso, va a ser la velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más 2 veces la aceleración multiplicada por el tiempo. Entonces, en este momento, perdón, por la distancia, es la distancia. Entonces, si se fijan, el ejercicio está hablando que hay un desplazamiento, pero también tenemos una aceleración. Entonces, de aquí puedo sacar el dato que me está pidiendo el ejercicio, en este caso, esta velocidad. Y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, aquí podemos realizar la siguiente operación. Aquí puedo, de estos datos, voy a hacer la siguiente operación, de tal manera que aquí puedo empezar a factorizar, o bueno, divido, ¿no? Divido esto, me queda menos, en este caso, la unidad de este dato. Aquí las masas se me van a factorizar, y me va a quedar que esto es igual al coeficiente de fricción, en este caso, mu sub índice K, ok, y luego lo vamos a multiplicar, en este caso, la aceleración, me queda de la siguiente manera, eso va a ser, más bien disculpen, aquí va a ser esto entre, ¿no? Esto lo voy a dividir y el resultado que voy a obtener es el siguiente. A ver, vamos a hacerlo así para que no se confunda. Si yo hago esa división de esos datos, a final de cuentas me va a quedar, lo voy a poner así para que indica que me queda menos 1, es igual, se factorizan las masas y me queda el coeficiente de fricción cinética multiplicada por la gravedad entre la aceleración. Creo que no se ve bien ese, déjenme escribir otro color. Entonces me queda, en este caso si hago la división, menos 1, eso es igual a tener en el numerador el coeficiente de fricción cinética multiplicada por la gravedad, eso dividido entre la aceleración. De tal manera que me queda este resultado. Entonces, este resultado, de una u otra manera, me va a servir para encontrar la aceleración, que es este dato que tengo aquí, ¿no? De ahí despejamos, en este caso, la aceleración, que es lo que me interesa, y me va a quedar, lo voy a escribir aquí, ¿no? Entonces, me queda menos 1 es igual
a ese coeficiente de fricción cinética multiplicada por la acción debido a la gravedad entre la aceleración. Despejo la aceleración y me va a quedar que esto va a ser igual. Este signo, este menos, lo paso en este caso, está, por decirlo, multiplicando, va a pasar dividiendo, entonces me queda menos, en este caso, el coeficiente de fricción cinética multiplicada por la acción debido a la gravedad. Ya tomando en cuenta esos datos, pues se empieza a jugar con las fórmulas, ¿no? Del movimiento uniforme. ¿Por qué el movimiento uniforme? Porque se está desplazando el bloque de un punto con una determinada distancia. Resolviendo el ejercicio y sustituyendo la aceleración debido a la gravedad, ¿en dónde? Pues en esa fórmula que ya conocemos, ¿verdad? Pero si observan, aquí me falta hacer unas condiciones. Bueno, en este caso, si yo aplico esta fórmula, que es la que me interesa porque está involucrando la distancia, esta también es importante, pero esta más, porque estamos involucrando la aceleración y la distancia, que es un dato que nos está solicitando el ejercicio. Entonces voy a usar esta fórmula. Si estamos hablando que del bloque se desplazó una determinada distancia, entonces por consecuencia aquí va a tener una velocidad, en este caso final, y en este caso va a ser igual a cero. Por lo tanto, si yo utilizo esta fórmula, me queda que la velocidad final es igual a 0, la velocidad inicial pues viene siendo v, que es lo que necesito encontrar. Entonces voy a sustituir por v más 2 veces cuánto vale la aceleración, menos el coeficiente de fricción, multiplicada por la aceleración debido a quién, a la gravedad, que es lo que tenemos ahí, ¿no? Y eso a su vez, multiplicado por quién, por una distancia, ¿verdad? Entonces, mi incógnita es v, me queda el resultado de la siguiente manera, en este caso la velocidad, menos, en este caso, el coeficiente de fricción, perdón, 2 veces el coeficiente de fricción, la aceleración debido a la gravedad por la distancia. Este dato es, pero estamos elevando que es al cuadrado, ¿eh? Luego, este elemento es negativo, pues lo puedo pasar del otro lado de la igualdad, me queda 2 veces ese coeficiente de fricción cinética, la aceleración debido a la gravedad por la distancia. Este es igual a esa velocidad elevada al cuadrado. De tal manera que me queda que la raíz, en este caso la velocidad es igual a 2 veces el coeficiente de fricción por la aceleración debido a la gravedad por la distancia. Aquí está. Entonces, este dato es el que voy a sustituir aquí, ¿no? Entonces, me queda esto que tenemos aquí. Y entonces ese resultado lo sustituyo en la parte de arriba. Aunque ya por la cuestión de los espacios, entonces me queda que V subíndice 1 es igual a masa 1 más la masa M subíndice 2 entre la masa 1, todo esto que va a multiplicar, en este caso, a la raíz de 2 veces el coeficiente de fricción cinética, la aceleración debido a gravedad por la distancia. Y ese viene siendo nuestro resultado. Entonces, ¿cuál es la velocidad del cuerpo de masa 1 si juntos se desplazan una distancia d? Pues aquí está. Entonces, mi resultado para este ejercicio, aunque me quedó un tanto todo esto amontonado, este es el resultado. ¿Ok? Ese es mi resultado. Entonces, ahora la velocidad 1, que es lo que nos pide el ejemplo, está en función de quién, de la masa, del bloque y de la masa 1 que viene siendo la bala, que están incrustados, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo. A su vez, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando del coeficiente de fricción cinética, que es K, multiplicada por la acción debido a la gravedad y la distancia que se está desplazando, ¿no? Entonces, ese es el resultado para este pequeño ejercicio que acabamos de plantear. Casi nos echamos, pues fue un buen ratito, ingenieros. ¿Qué les pareció todo este desenrollo? Mucho que procesar. Sí, esto hay que hacerlo. Miren, esto a lo mejor algunos de ustedes van a decir, oiga, pero es que, bueno, yo comprendo, pero esto requiere de tiempo, ¿no? Y lo más interesante es que, fíjense, hoy voy a tomar una captura de la imagen. Lo más interesante de esto, ingenieros, es que, bueno, toda esta información que acabamos de ver ahorita, bueno, en sus tiempos, cuando yo estudiaba, pues bueno, como nos decía un maestro, ¿no? Un ojo al gato y otro al garabato, porque pues la clase era presencial y tenías que estar en el salón de clases.
Pero hoy, con la tecnología, esta información que les acabo de mostrar aquí en el pintarrón y el día de hoy, pues bueno, va a quedar grabada y la van a poder volver a ver, como les he comentado, hay un canal de YouTube que se tiene, que cree, entonces ahí esta información la pueden repetir una vez, otra vez y otra vez, ¿no? Y eso les va a dar un tanto más confianza de poder comprender un tanto lo que acabamos de ver, ¿no? Pero aquí la situación, en pocas palabras, de este ejercicio, es que debemos de comprender que hay una bala la cual parte con una determinada velocidad, no tenemos los datos, y otro cuerpo que está fijo, que está en reposo. Entonces, de acuerdo a la conservación de la energía, que fue lo que planteamos aquí, ¿sí? De acuerdo a la conservación del movimiento, entonces debemos indicar, en este caso, la masa por la velocidad en relación al cuerpo que está viajando, que en este caso que es la bala. Eso lo vamos a igualar cuando ya están los dos cuerpos juntos. En este caso, la bala y ¿quién más? Y el cuerpo, en este caso, ya se incrusta. Entonces aquí hago ese planteamiento y tengo que tomar una velocidad. Claro, aquí hay un desplazamiento previo, ¿no? Entonces, pero esto es lo principal. Ya después llego a este planteamiento, ¿sale? Posteriormente, de acuerdo a los datos que me va proporcionando el ejercicio, que ese es lo que tengo que llevar a cabo, entonces tengo que identificar que tengo que tomar ahora en cuenta un coeficiente de fricción. Entonces, este coeficiente de fricción aquí lo tenemos. Entonces, al hacer el análisis del coeficiente de fricción, entonces tengo que hablar de una fuerza de fricción. Y eso me implica que esa fuerza de fricción es igual al coeficiente multiplicado por una fuerza normal. Entonces, esa fuerza normal es opuesta al peso. Entonces, al hablar de la fuerza normal y del peso, entonces estoy hablando de una masa por una aceleración debido a la gravedad. Entonces, esa masa no nada más es una, sino son dos. Por eso pongo la masa del cuerpo, del bloque, y la masa de la bala. No sé si me equivoqué. Sí me equivoqué, la puse al revés. Las puse al revés, ¿no? En este caso viene siendo la masa 1, que es la del bloque. A ver si estamos bien. No, en este caso es la 2, la del bloque, y de la bala es la masa 1. Bueno, a final de cuentas aquí la tenemos. Eso, a final de cuentas, si nosotros sacamos sumatoria de fuerzas en X, va a corresponder a ¿qué? A una masa más una masa 1, masa 2 por la aceleración de la gravedad, y eso se refiere a ¿quién? A la fuerza de fricción, a la fuerza normal o componente normal, que aquí la estoy obteniendo. Después de eso, obtengo ese dato de la fuerza de fricción y me queda toda esta fórmula. ¿Pero por qué el signo negativo? Porque como es opuesta al movimiento, se considera como signo, en este caso, negativo. Y luego, de acuerdo a la segunda ley de Newton, nos dice que la fuerza, hablando en relación a la fuerza de fricción, es igual a la masa, aunque ya lo borré, es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué tengo que involucrar esto? Porque al hablar de la aceleración, entonces me dice que se está desplazando. Y al hablar de la aceleración tengo que tomar en cuenta la distancia. Entonces, aquí estoy involucrando este dato. Por consecuencia, hago una diferencia entre esas dos fórmulas, de tal manera que me queda -1, factorizo las masas, y me queda el coeficiente de fricción multiplicado por la gravedad y en función de la aceleración. De esta aceleración me va a servir para obtener el dato que tenemos acá respecto al movimiento uniforme, que en este caso es cuando se desplaza ya el bloque, ¿no? Y en este caso, pues ya involucramos, despejamos y nos queda este dato. Ya tomando en cuenta esto, ahora sí aplico la fórmula que es esta, la cual voy a utilizar, pero a sabiendas de que va a tener una velocidad final igual a 0. ¿Por qué? Porque se desplazó simplemente y no sabemos en qué momento. Esa condición la consideramos igual a 0 porque ya terminó de desplazarse, ¿no? Entonces, por lo tanto, se quedó estático. Entonces, por eso involucramos que la velocidad final es igual a 0. La velocidad inicial, pues es en el momento que se impactó, ¿no? Que es la que necesitamos conocer. Entonces, hacemos el cambio de esa variable que tenemos aquí y empezamos a sustituir los respectivos valores hasta llegar a encontrar esa velocidad, la cual está involucrando la distancia y ese coeficiente de fricción. Y ya lo sustituimos y llegamos a este resultado, ¿no? Bueno, es así de manera muy general, ingenieros. Creo que ya le tomé captura de imagen, ¿verdad? Le tomé una imagen a la figura que escribí en el pintarrón.
¿Sí, verdad? No fría, le tomo captura. Ok, bueno, entonces, bueno, hay que procesarlo con mucha calma. Entonces, pues bueno, esto se refiere al tema de sistema de partículas, ¿no? Entonces, para que vayan, te vayan dando una idea de lo que vamos a estar ir viendo durante el curso. Bueno, aquí simplemente planteamos el ejercicio sin necesidad de llegar a simplemente fórmulas. Pero si ya empezamos a hablar de datos específicos, como fue el caso anterior, entonces ya tendríamos que darle un valor a la masa, tanto a la masa 1 como a la masa 2. En este caso podemos indicar que la bala a lo mucho ha de pesar que una cierta cantidad de gramos. En el caso del bloque, pues bueno, ya podemos suponer un cuerpo con ciertas magnitudes en kilogramos, que por ejemplo sea de 20 kilogramos, 50 kilogramos. La bala pues es un tantito más pequeñita, ¿no? En orden de gramos. Y luego, en este caso, la acción de la gravedad, en este caso la gravedad ya conocemos que es una constante como tal. La distancia ya le podemos dar un valor que sea, no sé, 25 metros, 20 metros, un dato por el estilo. Y el coeficiente de fricción cinética, pues en este caso es adimensional. No tiene unidades y ya le podemos dar un coeficiente probablemente muy pequeño. Y de ahí podemos empezar a hacer el procesamiento para encontrar esa velocidad y posteriormente encontrar la velocidad que nos pide en relación al cuerpo de masa 1 que se desplaza a una determinada distancia, ¿no? Entonces, pues básicamente eso ya lo tendríamos nada más por sustituir esos valores, y bueno, eso ya nada más sería cuestión de irlo sustituyendo y aplicando lo que nos pide el ejercicio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario respecto a este ejemplo? Bueno, a los ejemplos que hemos visto el día de hoy. Ingenieros. Ok, bueno, entonces si no hay ningún comentario, vamos a terminar la clase el día de hoy hasta este momento. Y bueno, todos estamos al pendiente, ¿no? Estamos al pendiente para seguir haciendo más ejemplos relacionados a este tema de sistemas de partículas, ¿no? Bueno, pues entonces me despido, ingenieros, que tengan un buen día y estamos en contacto. Cuídense mucho, por favor. Chale, profe, nos vemos. No, pues a ustedes muchas gracias y estamos allá al pendiente, ¿eh? Recuerden, esta información la pueden volver a reproducir. Allá, yo creo que en la tardecita subo esta información al grupo que tenemos allí, bueno, al canal que abrí de YouTube, y ahí pueden volver a repetir este evento nuevamente. ¿Vale? Bueno, cuídense mucho, que tengan bonito día. Hasta luego, gracias por estar al pendiente. Perdón, gracias, cuídense. Bye. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias por estar al pendiente, no, les agradezco mucho. Que les vaya bien, suerte, cuídense, por favor. Nos vemos. Bye. Estamos. Hasta luego, Víctor, cuídate mucho.